La historia no miente, datos no relatos. La precandidata independiente a la presidencia, Vicky Dávila de Géneco, en sus redes sociales evidencia su estrategia y metodología para capturar votantes y generar titulares. Su lenguaje y discurso cada vez más dejan salir a la luz sus intereses y objetivos. Repetitivamente la precandidata advierte que Y es que Gustavo Petro, no es Colombia. Y tengo unas cositas simbólicas que me parece importante para la narrativa en el país. La sotana del cura Pérez se va de Palacio. ¿O ustedes la quieren en Palacio? ¿Nos representa? No. La espada de Bolívar se va al museo. La vamos a respetar, la vamos a visitar, pero no la vamos a usar para hablar de guerra o muerte. No, señor. Y el sombrero de su papá, María José, se lo voy a mandar a su casa, porque yo sé que para ustedes es importante, pero a nosotros no nos representa, pero a nosotros no nos representa, pero a nosotros no nos representa. La primera pregunta que salta a dicha afirmación es: ¿a quiénes representa Petro y la izquierda y a quiénes representa Vicky y la derecha? En tal sentido se plantea una estrategia basada en la división social, económica y política de la sociedad. Vicky entra ratificando que la izquierda o el progresismo es lo mismo. En Colombia estigmatizan y equiparan a la izquierda y el progresismo con el guerrillero, delincuente y narcotraficante. Es como darle la equivalencia correspondiente a la derecha y a la extrema derecha con el paramilitarismo, que han asesinado durante toda la historia a los líderes sociales. Es así que Vicky, con esa declaración, categoriza a la izquierda en el marco de la pobreza, la ignorancia y la escasez, y por ende posiciona a la derecha por encima de cualquier otra categoría, dándole valores superiores a dicho pensamiento. Ojo que el progresismo no se lo inventó Petro, ni mucho menos es un concepto de izquierda guerrillera como algunos políticos y periodistas aseveran. Este se originó en Estados Unidos a finales del siglo XIX e inicio de los siglos XX, implementado y desarrollado por Theodore Roosevelt. En su programa buscaba el trato justo, Square Deal, y que se enfocaron a la protección del ciudadano y a la regulación de las industrias, pero esto es para otra charla. Sigamos con Vicky y sus postulados de a qué sector de la sociedad representa ella. Pero a nosotros no nos representa. ¿Qué sector de la economía representa ella? ¿A qué empresa representa ella? Ojo pues que no lo digo yo, es ella la que plantea ese constructo de los unos y los otros, ellos y nosotros. Pero a nosotros no nos representa. Vicky Dávila genera un discurso excluyente, dogmático, que busca enfrentar a las clases sociales para conseguir un fin, promoviendo el odio y el radicalismo absoluto. Vicky construye narrativas supremacistas, sobre todo aquel que no comparte sus premisas y teorías. Este discurso se basa en destruir al diferente. En este punto es importante recordar los resultados de la promoción de estos discursos excluyentes, radicales y de polarización. En Colombia tenemos quizás dos momentos relevantes de estas prácticas. Primero, de acuerdo con las investigaciones y registros de las entidades como la Universidad de los Andes y la Comisión de la Verdad, el periodo conocido como la violencia en Colombia, que se extiende aproximadamente de 1946 a 1966, dejó un saldo de más de 190.000 violencia generada, promovida y patrocinada por los partidos políticos, sectores sociales y religiosos en contra de ese otro, del ellos, de esos que no nos representan. Pero a nosotros no nos representa. Otro fue el caso del exterminio del partido político Unión Patriótica. Este partido, que surgió de un acuerdo de paz con las FARC en la década de los 80, sufrió un genocidio político. Aunque no hay una cifra única, las estimaciones parciales de la JEP y la Comisión de la Verdad señalan que al menos 5.733 militantes y simpatizantes de la UP fueron víctimas de y desapariciones forzadas. La JEP en su caso 06 ha documentado un total de 4.171 homicidios y 1.024 desapariciones forzadas de militantes de la UP. La responsabilidad de estos crímenes se atribuye principalmente a grupos paramilitares, en algunos casos con la participación de agentes del Estado. Vicky Dávila se declara de centro, pero sus declaraciones representan otros ideales. Se mimetiza entre la derecha y la derecha radical. Se le olvida a la precandidata el resultado del genocidio de Ruanda, que se desató el 6 de abril de 1994 y finalizó en julio de 1994, dejando en tan solo 3 meses
entre 800.000 y 1 millón de personas. La gran mayoría de las víctimas, alrededor del 80%, eran tutsis y se calcula que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Esta fue el resultado de la conformación de discursos de odio y exclusión. Durante ese periodo, las milicias hutus, conocidas como Interharvin, apoyadas por el ejército y la población civil hutu, llevaron a cabo una sistemática con machetes y otras armas. La propaganda de odio transmitida por la radio incitaba a la población a eliminar a los tutsi, a quienes deshumanizaban y llamaban cucarachas. Pero a nosotros no nos representa. Ese es el resultado de decir. Pero a nosotros no nos representa. Un discurso excluyente, racista, polarizado, que enfrenta a la sociedad y los divide entre buenos y malos, entre esos y nosotros. Mientras no hagamos un cambio en las condiciones materiales y relaciones económicas, todo lo que se plantee es pura ideología, es pragmatismo. Aquí nadie va a desaparecer, aquí vamos a seguir existiendo todos defendiendo nuestro modelo de país, pero lo que no se puede permitir en una democracia es que nosotros califiquemos al otro, que excluyamos al otro, que lo estigmaticemos y que a través de nuestras palabras estemos propiciando cotidianamente discursos de odio y discursos de violencia. O este país lo sacamos adelante entre todos o no vamos a ninguna parte. La historia no miente, los datos y las cifras tampoco.